Bienvenidos a un nuevo programa de Vida en el Campo. Nos encontramos en el municipio de Támesis, en la vereda Otra Banda, sector Alto de las Coles, finca Fresitámesis. Hoy queremos mostrar un proyecto de vida que inicia un joven tamesino, enseñándonos y mostrándonos que en Támesis es posible iniciar con proyectos novedosos, proyectos nuevos en nuestro municipio, mostrándonos que Támesis es un municipio rico tanto en suelos, topografía, clima y biodiversidad. Hoy nos encontramos en un cultivo de fresa. Hoy nos acompaña el joven Edier Mauricio Restrepo Román, propietario del cultivo, un joven tecnólogo agropecuario del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, quien le tocó salir a estudiar, capacitarse y traer esos nuevos conocimientos adquiridos para implementarlos en el municipio, demostrándonos una vez más que es posible adelantar proyectos novedosos, como ya lo había dicho, en este pedazo de tierra, en este pedacito de tierra que es Támesis, que nos brinda tantas posibilidades de surgir adelante. Vamos a que Mauricio nos explique hoy cuál es el proceso del cultivo de la fresa. Edier Mauricio, muy buenos días y muchas gracias por recibirnos en tu pequeña parcela y brindarnos tus conocimientos. Buenos días, don Elkin. No, aquí con mucho gusto yo los recibo cuando quieran. Les brindo mis conocimientos, les doy un poco de orientación sobre el cultivo y así vamos para adelante con esto. Bueno, Edier, te pregunto, ¿cuánto hace que está el cultivo? El cultivo lo iniciamos empezando el año en el mes de enero, más o menos hace 6 meses lo tenemos. ¿Y por qué surgió la idea del cultivo de la fresa? A ver, la fresa surgió como una idea porque se nos vino un comercio, nos hicieron la propuesta de que si cultivamos la fresa, nos iban a comprar todo el producto que sacáramos. Entonces, viendo que los proyectos inician muchas veces mirando las posibilidades de comercialización, entonces ya nos pusimos en la búsqueda y encontramos que Támesis, donde nací, donde crecí, donde he desarrollado mucha parte de mi vida, se podía cultivar la fresa. Entonces nos vinimos y iniciamos con este proyecto que para nosotros es nuestro nuevo proyecto de vida. ¿Cómo hiciste vos para ir adquiriendo conocimientos sobre el cultivo de la fresa? ¿Te tocó investigar, fuiste a cultivos o simplemente salió la idea y ¡pum!, vamos a arrancar con ella? No, uno tiene que investigar primero todo, leer, preguntar. Muchas veces aquí en el municipio también anteriormente se cultivó la fresa y muy bueno conocer todas esas personas que le pueden brindar conocimientos a uno. Ajá. Y también cuento con la asesoría, pues gracias a Dios, de un ingeniero agrónomo que me colabora, me hace las recomendaciones, me da las indicaciones necesarias para yo continuar con el proyecto. Con el proyecto, bueno. Nos contaste que iniciaste hace 6 meses, poquitico más, menos de 6 meses, más o menos como en ese tiempo. Contarnos cómo se inicia un cultivo de fresa. Lo principal, como le dije anteriormente, es mirar primero el tema de la comercialización, ya que la fresa es uno de los productos más perecederos que hay. Entonces, bueno, tener el tema de la comercialización ya lista. Luego, iniciamos pues con la selección del terreno, buscamos que el cultivo esté en una altura más o menos de 1800 a 2300 metros sobre el nivel del mar. Sacamos un análisis del suelo, miramos que sea un suelo apto para el cultivo de la fresa y ya iniciamos con todo el proceso de preparación del terreno, que consiste básicamente en que ese terreno lo preparamos con una maquinaria que le llamamos motoazada. La alquilamos, vinimos y lo preparamos e iniciamos con el establecimiento del cultivo. En los principios, en el inicio, ¿cómo hicieron para seleccionar la fresa? ¿O
las matas de fresa todas son las mismas? No, vea, las matas de fresa son diferentes variedades que existen en Colombia. Y esta es una variedad que llamamos la variedad sabrina. Lo que procuramos con esta variedad es que ella se adapta bien a estas condiciones que estamos más o menos a los 1800 metros sobre el nivel del mar, y es una planta que es resistente a plagas y enfermedades, más que todo las enfermedades radiculares Que son propias de la fresa. Bueno, entonces nos contaba ahorita que iniciaron con la preparación del terreno, que fue traer un motocultor, una motoazada o un tractorcito de mano, roturaron el terreno. Después de roturado, ¿qué sigue? No, ya después de roturado sigue la preparación de las camas, que se trazan a una distancia de cama a cama entre 1,20 y 1,50 de distancia. Edier Mauricio, nos estabas contando cómo es el sistema de preparación del suelo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, nosotros preparamos primero las camas a una distancia más o menos de 1,50 metros entre ellas, y posteriormente continuamos con la aplicación del fertirriego, con la instalación. Venga, perdone, yo le pregunto una cosa. 1,50 desde aquí hasta A el la lado de otra allá. cama, de esta Y vez. dejan una calle para caminar. Por eso, la cama es de De 1 metro y Y 50 centímetros para caminar. Sí. Listo, bueno. Después de, ¿cómo hacen para preparar la cama? ¿Qué es lo que hacen? Porque uno normalmente, yo no sé si vos te acordás que cuando uno estudiaba siempre los profesores lo ponían a uno a armar guaduas a los lados o orillos que para que la tierra no se desmoronara. ¿Qué es lo que hacemos acá? Que yo no veo ni guaduas ni orillos. Lo que hacemos nosotros es que procuramos que las camas queden de 1 metro de ancho. Encamellonadas. Encamellonada. Y tratamos de que la tierra quede como en montañita para que las plantas no se vayan a encharcar acá encima, sino que el agua que llueve escurra. Y utilizamos azadoneta, encalamos el terreno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, entonces se pica, se encala el terreno, se encamellona. Se aplican productos biológicos. Para hongos, para proteger las raíces de las plántulas que se traen. Nosotros aplicamos acá lo que es el tricoderma, que nos facilita mucho el trabajo porque él controla muchas de las enfermedades radiculares que es un hongo biológico. Sí. Ya posteriormente, pues como les venía diciendo, continuamos con la instalación del fertirriego, que en este caso utilizamos el sistema de riego por goteo. ¿Qué es el fertirriego, sistema de riego por goteo? ¿Qué utilizan ahí? Utilizamos esta cinta, que ella viene con goteros a 20 centímetros de distancia. Viene microperforada. Microperforada, sí señor. Bueno, entonces la idea de esta cinta a 20 centímetros es que las plantas se siembran a 40 centímetros entre ellas. Sí. Y la idea es que quede un gotero por un lado y el otro por el otro, para que la planta tenga absorción de agua por los dos. Por los dos lados, o sea que entre cada goterito va una planta en el medio. Sí. Y entonces ya ahí instalamos el fertirriego y procedemos a la instalación del plástico. Del plástico, bueno, ¿qué plástico es este? Ese es un plástico color plata, él viene negro por debajo, lo llamamos plástico mulch. ¿Esto lo venden por qué? ¿Por kilos? ¿Por...? No, este lo venden por rollos, por rollos de 1000 metros. De 1000 metros, bueno. Entonces se coloca la cinta, se coloca el plástico. ¿Cómo va pegado el plástico? El plástico tratamos en lo posible que quede templado, que la cama mientras más a nivel quede, mucho mejor. Y entonces ya ahí procedemos a la instalación por medio de estos ganchos. Instalamos ganchos así en alambre calibre 14 más o menos. ¿Cada cuánto? Por ahí cada 80 centímetros. Y lo fijamos al suelo para que él quede templado y no me quede pues no me quede que haya forma de que se me represe el agua
que hace que la fresa se me va. Ah, bueno, entonces queda templado y que quede con desnivel para que el agua cuando caiga resbale y nunca encharque. Bueno, me estabas contando que el plástico es un solo plástico, pero por la parte de abajo viene negro y por la parte de arriba viene plateado. ¿Con qué fin se instala este plástico? ¿Con qué propósito? O sea, el propósito del plástico, pues básicamente es que las fresas, cuando ellas empiecen a producir, la fresa, el fruto, no vaya a tocar el suelo porque se nos va, La tierra. la tierra se nos va a dañar, pues se nos va a podrir. Sí. Y también nos controla el arbence, Las veces son. son las malezas que nos van a crecer alrededor pues, de las plantas y le van a robar los nutrientes. También el plástico también nos hace una función que el tricoderma le gusta mucho que esté calientico el suelo, que el suelo esté un poquito oscuro. Ajá. Entonces él se propaga demasiado ahí debajo de ese plástico y nos facilita la labor De multiplicación del hongo, que el hongo se nos siga multiplicando, porque el hongo al ser un material vivo, cuando lo aplica uno, él comienza toda su reproducción. Sí. Y el tener el forrado el suelo en este plástico lo que hace es acelerar la multiplicación de ese hongo. Sí. Bueno, ¿cada cuánto, yo creo que eso está perforado, cada cuánto se hace la perforación y para qué? Ella entre plantas se hace una perforación de 40 centímetros entre plantas. La idea es que realizamos esta perforación para acá en el huequito va la plántula. Ajá. Aquí sembramos la plántula y entonces ya a 40 entre plantas y entre surcos. Ajá. También a los mismos 40. O sea, 40 en cuadro, sí, o en triángulo, como usted quiera, pero a 40 centímetros. Buscamos esa distancia más que todo para que ella no se nos vaya a tupir mucho y nos cause problemas de hongos, sobre todo en épocas frías. Nos estabas contando que se abren cada 40 centímetros y cada 40 centímetros se está sembrando una plántula de estas. ¿Cómo se llaman esas plántulas? Esas son las... En este estado, ¿cómo se llaman? Las plantas hijas. Plantas hijas. Son plantulitas ya formadas, con la raíz ya formada, que lo que buscamos es que ella cuando entre al suelo trate de pegar lo mejor posible. Trate de adaptarse lo más rápido posible al suelo. Bueno, ¿y normalmente cómo se siembra? Pues ¿O cómo es el sistema de reproducción de ella? La fresa no es recomendable que se reproduzca sexualmente, o sea, por semilla. Por semilla. Ella buscamos que se reproduzca por estolones. ¿Por qué no por semilla? ¿Por qué no por semilla? Porque es más demorado, hay más variabilidad genética porque puede cambiar más en las matas. En cambio, cuando sembramos por estolones, esto es como un clon. De la planta madre vamos a sacar como un gajito de esa planta para sembrarla, que prácticamente va a ser la misma planta madre. Ajá. Eso es una clonación, sí. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla ese proceso? Nosotros esperamos a que la planta madre inicie con la producción de los estolones. Ajá. Y ahí pasamos embolsando esos estolones, que ellos empiezan a echar unas barbitas, unas raíces. Pero esos estolones se embolsan sin despegarlo de la planta madre. Eso sí, entonces sin despegarlo de la planta madre cogemos cada estoloncito de esos y con una pincita, con una grapa, se lo fijamos al suelo, dentro de la bolsa. Sí. Con el fin de que ella siga su proceso de formación de raíces dentro de la bolsa y así puede trasplantarla a un sitio donde va a quedar ya por el resto del ciclo. Por el resto del ciclo, bueno, entonces después de que ya ha pegado en la bolsa, se trae al sitio, ¿qué se le aplica al momento de la siembra? Para nosotros al momento de la siembra de esto aplicamos lo que es micorrizas. ¿Cuánto de micorrizas? Le echamos 10 gramitos por planta. Y también en el momento de la siembra, en el hoyo, aplicamos una bacteria que se llama Bacillus subtilis,
que también nos ayuda al control de las enfermedades del suelo. Bueno, ¿y cuánto aplican de Bacillus? Esa bacteria aplicamos 30 centímetros por bomba de 20 litros. ¿Y fertilizante? Ninguno. A los 8 días de que trasplantamos aplicamos el fertilizante, que en este caso sería a base de fósforo, el DAP. El DAP, un fertilizante rico en fósforo. Listo, bueno. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que yo siembro la plántula en el sitio definitivo hasta la primera recolección? Vea, eso, lo que pasa es que la fresa es muy variado. Por ejemplo, estas plantas hijas empiezan a producir a los 4 meses, en plena producción. Las plantas madres se demoran un poco más, 5 o 6 meses, porque les tiene que pasar por un proceso más de adaptación al terreno. Y estas plantas ya en la bolsa, sin trasplantar, las llevan un mes. Entonces más o menos a los 3 meses que yo trasplanto esas plantas, empiezan las primeras fresas. Las primeras fresas, a recoger las primeras fresas. Porque yo veo unas plántulas allá dormidas, decaídas. ¿Qué pasa con esas? Para ellas inicialmente se marchitan por el sol. También mientras se acondiciona al clima, a las condiciones que tenemos nosotros en este caso, ellas se demoran un poco ellas botan toda esa hojita. Eso es un estrés de la plántula. Se estresa y entonces ella ya empieza como la Los raíz. nuevos rebrotes. Con nuevos rebrotes, la raíz sigue viva, ella empieza de nuevo a rebrotar. Ah, bueno, listo, bueno. Si le fuéramos a sembrar esa matica, porque ya no es un estolón, ya es una plántula, ¿cómo lo haríamos ahí? Entonces nosotros procedemos pues a desempacar la matica con mucho cuidado para que no se le vaya a desarmar. Y ahí en ese caso aplicamos lo que son las micorrizas en el piloncito, que queden en contacto con las raíces. Y ahí abrimos el hoyo aquí en los huecos que ya habíamos abierto antes. Y la metemos hasta la base del cuello, sí, de la corona que llamamos, sí, nosotros. La pisamos bien por los lados, procurando que no nos vayan a quedar cámaras de aire. Y posteriormente le aplicamos el biológico alrededor. Se me había olvidado comentarles que durante la preparación pues, del terreno también aplicamos abono orgánico. ¿Y qué tanta cantidad de abono orgánico? Eso le aplicamos 1 kilo por metro cuadrado de gallinaza. De gallinaza. Y con el fin de que cuando la plantica ya esté ahí metida, mientras la primera fertilización va a ser con el abono orgánico. Ah, bueno, entonces mientras se hace la primera fertilización, ya el abono orgánico ha iniciado el proceso de descomposición y la plántula va a tener alimento disponible mientras empieza el proceso de fertilización con químico y orgánico. Sí. Bueno, listo. Después de esto me has dicho que en las plántulas madres la primera cosecha se hace a los 6 meses. Sí. Y en las plántulas, en las F1, o sea, en las hijas de las madres, la primera cosecha se hace a los 4 meses por la adaptación, por todo el proceso de adaptación, porque estas plántulas ya están acondicionadas a este terreno, al microclima, el estrés es menos. ¿Qué sigue de ahí? Bueno, de ahí sigue pues ella cuando empieza a producir, ella se va a 18 meses produciendo. Se va a 18 meses produciendo con unos picos de producción más altos que otros y es como el café. Ajá. Unas cosechas, da cosecha y da traviesitas durante, sí, todo el año. Entonces de ahí ya esperar que ella siga produciendo y seguimos con el proceso de podas, de control de plagas y enfermedades constante. ¿Cómo se hace ese proceso de control de plagas y enfermedades? A nosotros aquí en este momento, por ejemplo, lo que son las plagas, nosotros tratamos de hacerles un manejo integrado desde el principio. Nosotros aplicamos, al principio aplicamos
hongos entomopatógenos también. Bueno, ¿qué son los hongos entomopatógenos? Estos hongos digámoslo así, nosotros aplicamos este hongo con el fin de que enferme aquellos insectos que nos van a perjudicar en el cultivo. Con esto, ¿qué evitamos? Evitamos que nosotros tengamos que aplicarle agroquímico para controlarlo. Y también nos ayuda mucho a que haya una biodiversidad, un equilibrio pues, en las fresas. A que haya un equilibrio en el ecosistema, que hayan tantos controladores como insectos parásitos o dañinos o hongos dañinos. Eso es lo que se trata de hacer. Bueno, y ahí pues en el tema de plagas continuamos pues con aplicaciones de biopreparados. Iniciamos con extractos de ají y ajo. ¿Para controlar qué? Para controlar lo que son los pulgones, los mismos gusanos, esos cogolleros que llamamos nosotros, o trozadores. O trozadores. También controlamos el trits. Y ya lo que es para ácaros, que aquí en verano ataca fuerte lo que es el ácaro, utilizamos lo que es bionin, que es el extracto del árbol del nin, que es un insecticida acaricida natural. También utilizamos azufre, aplicaciones de azufre, que también es pues, un elemento que las plantas nos van a absorber también como nutriente. Y las podas, también pues intentamos que haya un constante manejo de las podas y de retirar todos esos residuos que quedan con el fin de que la plaga no se nos vaya a quedar ahí. Nos estabas contando del manejo de las plagas en el cultivo de la fresa. Entonces nos contabas que cuando hay presencia de ácaro se hacen unas aplicaciones de azufre o de bionin, el extracto del árbol del nin, ¿cierto? Bueno, ¿cada cuánto hace las aplicaciones? Como uno siempre tiene que procurar a que sea todo un manejo preventivo. Lo hacemos semanalmente, las aplicaciones pues lo que es de estos biopreparados pues naturales, que es para el manejo preventivo del mismo ácaro. ¿Esos biopreparados los haces vos o los compras? ¿O las dos cosas? Hay algunos que los hago y otros que sí me toca comprarlos porque el árbol del nin en esta región no lo he visto sino por allá en Pintada. Y yo mientras voy a pintar y todo, entonces mejor los compro. Entonces sí, continuamos con, por ejemplo, es que nos sirve para varias plagas. Por ejemplo, el bionin nos sirve para controlar el pulgón, el ácaro, el trits, también en algunos casos los grillos, las langostas que llamamos que también atacan. Y sí, y nos basamos más que todo en eso. Ya cuando hay un foco muy propagado del ácaro, que es el que más nos ataca. Para ustedes la limitante aquí donde estamos, en el cultivo, es el ácaro. Por el momento ha empezado a atacar el ácaro. ¿Ácaro rojo? El ácaro rojo y el ácaro blanco y el también ácaro se ha blanco. visto. Pero entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Verdad? Cuando vemos que una planta, digamos esta planta está muy atacada por el ácaro, venimos con el acaricida químico y le aplicamos a esta planta y a esta y ya. Listo, solamente lo hacen sectorizado y en el foquito donde está, no en general. Porque es que uno ¿para qué va a aplicar en general a todo el cultivo un insecticida que nos va a hacer daño a nosotros? Nos va a hacer daño a nosotros y la plaga sola la tenemos en esta y en esta. Y como ya llevas tanto tiempo trabajando con biológicos, lo que haces es descompensar o acabar con todo el material biológico que ya tienes establecido en el cultivo y se te va a desbalancear. La idea de esto es uno estar monitoreando constantemente el cultivo, no descuidarlo, mirarlo bien, porque si uno se le descuida, este foquito que puede estar aquí, si no lo ataco ligero, se me puede volver un foco más grande. Entonces, apenas se ve una plantica muy afectadita,
le aplicamos la acaricida química. Bueno, entonces eso lo haces cada 8 días. Cada 8 días estás haciendo, permanentemente estás haciendo monitoreo y generalmente haces controles preventivos cada 8 días. Cada 8 días. Bueno, listo. ¿Cada cuánto estás haciendo los programas o el proceso de fertilización? Lo que es el tema de fertilización, cuando iniciamos la siembra, a los 8 días de que la planta la sembramos, iniciamos con el proceso de fertilización, como ya lo habíamos dicho, con DAP. ¿Y cuánto le aplicas de DAP? 5 gramos por planta. 5 gramos por planta. Para que él se desarrolle radicularmente, la Ajá. planta se nos desarrolle radicularmente. Y ahí, a los 15 días de esa aplicación, ya aplicamos otro producto que con un poco más de nitrógeno y le vamos agregando potasio, que en este caso es el 10-30-10. Lo mezclamos con Agrimin y le aplicamos otros 5 gramitos. Y nos vamos así cada 15 días, hasta que la planta empiece la floración. Con 5 gramos cada 15 días. Cada 15 días. Ajá. Hasta que la planta empiece pues que se desarrolle bien. Ella cuando ya se desarrolla bien empieza a producir estos estolones y empieza la floración. Entonces ahí ya le cambiamos el 10-30-10, se lo cambiamos a un aporte más de potasio para que nos llene la fruta. En este caso estamos utilizando flores y frutos, que ese sí lo aplicamos por medio del sistema de riego. Edier, aprovechando que estamos acá en este lotecito, que ya las plántulas ya deben de tener aproximadamente 3 meses y medio. Sí, más o menos. Más o menos 3 meses y medio, y que ya comenzaron a florecer, algunas a producir frutos y algunas ya tienen estolones. Explícanos cuáles son los estolones y cómo se hace el proceso. Bueno, los estolones de los cuales sacamos la semilla son estos. La planta empieza primero con un proceso de formación vegetativa, o sea, produce mucho follaje, eso hace parte del proceso vegetativo de la planta. Nosotros cogemos este estolón y lo que hacemos para propagarlo es que pegado de la planta le ponemos esta bolsita y con esta pinza, con una grapa normal de esas de alambrar, la fijamos a la bolsita para que ella no se nos vaya a salir. Y ya la dejamos ahí, la dejamos aproximadamente un mes y la trasplantamos al sitio definitivo. Listo, güey. Entonces estábamos hablando de la fertilización, que hacíamos la fertilización cada 15 días con 5 gramos, con un producto rico en potasio y en fósforo. El fósforo para que forme raíz la plántula, para que él esté formando raíz la plántula esencialmente, y el potasio para que la fruta engruese y dé ese sabor azucarado. Bueno, ese proceso de fertilización continúa así durante toda la vida útil de la fresa, 5 gramos por plántula cada 15 días, o ya le cambiar la dosis. No, mientras ella empieza a producir, cuando ella empieza a producir, ya la mata se va a cerrar mucho y se nos va a dificultar la fertilización edáfica. Ajá. Entonces ya ahí pasamos a lo que le comentaba, la fertilización por medio del fertirriego, que iniciamos aplicando flores y frutos, que son pues productos a base de más que todo de potasio y de fósforo, y continuamos, también es necesario aplicarle los demás nutrientes. Le aplicamos, puede ser productos a base de elementos menores. Más que todo también es muy indispensable en este cultivo el calcio y el boro. ¿Y a dónde hacer las mezclas? Nosotros lo hacemos en el tanque, pues en el tanque mezclador que llamamos nosotros, o el tanque donde almacenamos el agua para luego regarlo en el cultivo. Bueno, ¿y ese riego cada cuánto lo están haciendo? Ese riego también se hace, cuando estamos en verano, las plantas se riegan todos los días. Todos los días se riegan, pero sin fertilizante. Ajá. ¿En verano o en invierno o solamente en verano? En verano se riegan con agua sola todos los días. Todos los días.
Le echamos más o menos 250 centímetros de agua por planta. Y ya cuando vamos a fertilizar, también lo hacemos una vez por semana, con el fertirriego. Ah, bueno, listo, bueno. Estamos hablando aquí ahorita veníamos en el proceso de floración y formación de frutos. ¿Qué otra cosa se le hace a la plántula o al cultivo como cultivo? También es importante tener, pues ahorita que hablábamos del el proceso de plagas, también la fresa las atacan muchas enfermedades, Ajá. que son básicamente hongos, hongos fitopatógenos, o sea que nos atacan las plantas. Este manejo de hongos también es indispensable hacerlo desde el principio. Nosotros buscamos la variedad, esta variedad sabrina es resistente a hongos del suelo y a uno de los hongos como es la botrytis y la anthracnosis. Es tolerante a esas enfermedades. La botrytis y la anthracnosis dan la parte, en la parte vegetativa y en el fruto. Sí. Entonces esta variedad tiene cierta tolerancia a estas enfermedades y desde ahí iniciamos con el proceso de control de ellas. Y de ahí pasamos a lo que es la aplicación de hongos y bacterias benéficas para tener una diversidad, como decíamos ahorita, de microorganismos que nos faciliten el manejo. Y fundamental para el manejo de estas dos enfermedades, las podas. Bueno, las podas. ¿Y cómo se realizan las podas en la fresa? La fresa le hacemos tres tipos de poda. Cuando ellas están pequeñas, nosotros tratamos de quitarle todas las flores, que ellas empiezan a florecer por ahí al mes. Entonces nosotros con una tijera podadora llegamos y le quitamos lo que son todas las florecitas que tenga. ¿Con qué fin hacemos esto? Para que ella se desarrolle vegetativamente, para más adelante ella tenga suficiente follaje para alimentar las fresas. Bueno, esta es la poda de formación. ¿Y esa la hacemos hasta cuándo? Desde el primer día que hicimos el trasplante al sitio definitivo, ¿hasta cuándo más o menos? Esa la hacemos más o menos 2 meses. En los primeros 2 meses después de que yo la traigo aquí al sitio definitivo. Con el fin de que ella se nos desarrolle y apenas las veamos bien desarrolladas, ya les dejamos la flor para que nos produzca. También cuando no necesitamos sacar la semilla, nosotros también cortamos lo que son los estolones, para que la planta no pierda fuerza sacando semillas, siendo que no la vamos a necesitar. Esas dos son las podas pues, que llamamos de formación. En esta a esta habría que arreglarla más, organizarla más. Si esta planta, por ejemplo esta planta, le tendríamos que quitar todos esos estolones porque esta planta es una planta hija, que no pretendemos pues sacarle semilla de ahí. ¿Usted saca semilla de qué planta? Solo de las plantas las madres. Solo de plántulas madres. Que son las plantas que uno manda a traer, que esas plántulas no las venden acá en Colombia, sino que uno las manda a importar. Son plantuladas en otro país, las traen acá como plántulas madres y ahí saca uno, digamos que es como, si se pudiera llamar así como la primera camada, la primera F1. F1, sí. Entonces de ahí, de las plántulas madres es que nosotros sacamos la semilla. De ahí de esta ya no vuelven a sacar semilla. De esta no se vuelve a sacar semilla. ¿No se vuelve o no es recomendable? Ella sí da semilla, claro. Sí, claro. Sí, pero no es recomendable porque se va degenerando las plantas. Se va perdiendo el potencial genético de las plántulas madres. Exacto. Entonces la idea es que las plantas sean lo más productivas posible. Y si sembramos una hija, que en este caso vendría a ser una planta nieta, ya nos queda más pequeña y no nos produce la fruta que nosotros esperamos. Bueno, listo. De una plántula de estas, ¿cuánto esperan ustedes obtener durante todo el ciclo productivo? Primero, ¿cuánto dura el ciclo productivo de ella? ¿Cuánto está calculado que dura? Ya la sembramos y ella se va 2 años, demora 2 años, es una planta de ciclo pues, semiperenne que llamamos y que dura solamente 2 años.
en producción, pues lo que es productivo, porque ella si la dejamos ahí, ella se queda toda la vida. Pero para nosotros es productivo hasta los 2 años. Bueno, ¿cuánto produce esa planta? ¿Cuánto esperaría uno que produciera una planta de esas en los 2 años? El tema de producción es, por ejemplo, nosotros apenas estamos pues arrancando pues con estas fresas y esperamos, tenemos un estimado más o menos de 1,2 kilos por planta. 1,2 kilos por planta. Lo estamos hablando de que sería más o menos cuántos kilos por hectárea. Pues ella más o menos daría por hectárea, se sembrarían por ahí 40.000 plantas. 40.000 plántulas. Y si la multiplicamos por 1,2 nos da más o menos casi 5.000, Casi 50.000 kilos. 50.000 kilos 50.000 kilos en el ciclo. en un un año. En 2 años. En 2 años, En los 50. 2 O sea, años. estaríamos hablando de 25.000 kilos por año más o menos. Eso sí, señor, Listo, bueno. por hectárea. Bueno, ¿qué otra cosa se hace aquí en el cultivo? ¿O qué otra cosa haces vos acá en el cultivo? No, ya pues el tema de las podas también pues nos quedó faltando mostrar que hay que estar constante realizando las podas fitosanitarias y de realce de la planta. ¿Dónde hacemos una demostración de una poda fitosanitaria y una de realce? Mauricio, enseñarnos cómo se hacen las podas fitosanitarias y las podas de realce o podas de mantenimiento. Entonces, la poda fitosanitaria, buscamos las hojas que estén afectadas por algún, puede ser antracnosis o algún problema de hongos, y las vamos sacando, las vamos retirando pues de la planta. También es importante retirar por podas de mantenimiento todos digámoslo así, los Desechos. Bueno. las partes donde sale la fresa, que ya no van a dar más fresa. O sea, ya no van a estar ahí produciendo, sino que lo que van a hacer es que se nos van a descomponer y van a producir problemas de enfermedades. Ajá. Entonces es importante retirarlos todos de ahí, todas esas hojas secas. Por ejemplo, a esta hoja acá también es importante este proceso lo hacemos prácticamente cada 8 días con el fin de que no se nos vaya a propagar ningún tipo de problema fitosanitario en el cultivo. Listo, bueno. ¿Cómo hacen la poda de mantenimiento? ¿O esa es toda la poda de mantenimiento y poda de realce? Retirar todo lo que no está funcionando dentro de la planta. La poda de mantenimiento es básicamente eso, retirar lo que no está haciendo ninguna función en la planta. Hojas secas, los mismos estolones de donde salió la fresa que ahorita vimos. Por ejemplo, estas hojas secas, pues esas hojas ya no son funcionales en la planta, entonces no justifica dejarlas ahí. Bueno, a estas plántulas no hay necesidad, por ejemplo esta que es una plántula que está repolluda, no hay necesidad de hacerles podas de aclareo ni nada, dejarla así solamente retirando las hojas enfermas y listo. También cuando están muy tupidas o muy llenas pues, de follaje, hay que estimular la floración. Nosotros para estimular la floración lo que hacemos es que le quitamos follaje. Al quitarle follaje, ella va a provocar como un cambio va a provocar como un estrés en la planta que va a hacer que ella florezca. Y entonces ya ella se recupera y ya el follaje se cambia mucha parte por la flor. Ah, bueno, eso lo que hace es estimular ahí mismo la floración. Sí. Mauricio, habíamos hablado ahora que la cosecha inicia a los 4 meses en las plántulas hijas o las plántulas F1 y en las plántulas madres empieza a los 6 meses. Te pregunto, ¿cada cuánto se hace la cosecha? ¿Cada cuánto se hace la cosecha y cómo se hace la cosecha? La planta de fresa inicia a producir y se hace la recolección día por medio, buscando que ella se cosecha según el grado de madurez. Entonces, buscando que la fruta no nos quede muy madura y vaya a llegar ya muy madura al sitio de mercado.
Entonces nosotros lo que hacemos es mirar que la fresa esté más del 50% de la fruta madura. Aquí en el plástico muéstreme cuál está del 100%, cuál está del 25%, cuál ha iniciado la... Vea, por ejemplo, esta fresa que tenemos acá, esta fresa tiene un 50% de madurez. Si nosotros la arrancáramos ahí, ¿ella continúa el proceso de maduración o ahí se detiene? Ella continúa con su proceso mientras la comercialización, entonces va a estar en un tono rojizo. Digamos que en un grado óptimo de maduración, Esa fresa, después de que nosotros la arranquemos, ya hasta ahí llegó el ciclo de crecimiento. Si nosotros la hubiéramos dejado ahí, a cogerla con un 70-80% de maduración, ¿ella hubiera crecido más o ya está en el desarrollo No, que debe ser? la planta de fresa echa varias categorías según el tamaño. Entonces ella, por ejemplo, esta es una categoría. Esta fresita no crecía más de ahí, ella se queda así. Ya miramos que, por ejemplo, estas otras ya están un poco más maduras, en un punto ya óptimo pues, de recolección, en un grado de madurez ya casi del 90-80% de maduración. Y son pues las que en la categoría primera que llamamos nosotros. Ah, por el tamaño. Por el Sí, tamaño. por el tamaño, sí. Bueno, Mauricio, la recolección no se hace con tijeras, solamente alándola, quebrándola un poquitico y listo, y ya. Aquí queda Sí, así queda la planta. la doblamos suave, que ella no se le vaya a desprender ¿cómo es? Este follaje, esa parte pues, de la fresa, porque pierde su presentación y pierde también, eso le ayuda a que ella se conserve un poco más fresca. Bueno, es una cosa importante que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. El desprenderla, y ocurre en muchas frutas, el desprenderla sin esa parte de follaje pierde calidad. Sí. Si yo la fuera a comercializar, si yo la arrancara toda sin ese follaje, ¿valdría menos? Valdría menos y se iría solo para la parte industrial, o sea, las fresas, a nosotros nos la piden, por ejemplo, esa fresa sí va para comercio pues Para comercio fresco. mayorista Ajá. y todo eso. Pero ya la industrial nos piden es que sea sin esto. Ellos ya para hacer yogures, para hacer mermeladas y cosas así, la piden sin esto con el fin de que ellos no se tengan que poner a quitársela, sino que ya llegan y ya simplemente aplican pues la fresa donde ha de ser y ya. Listo, bueno, entonces se continúa con la cosecha, se viene por lote parejito, haciendo recolección. Buscando bien porque ella como siempre tiene un follaje intenso, entonces hay que buscarla bien. Con esta bolsita pues lo que buscamos acá es también ir retirando las fresas que están dañadas por ataque de hongos. Separarlas. Separarlas con el fin de que ella no nos vaya a contaminar las demás. Ah, bueno, entonces lo que vos vas haciendo es una clasificación, en el momento de la recolección vas de una vez clasificando. Clasificando sobre todo las que son malas, las que son una poda Este tiene este dañito, esto es un daño por hongo. No, eso parece más bien un daño por ácaro. Ajá, o sea que ahí no hay ningún problema. No, aquí no hay ningún problema, porque la fresa tiene su consistencia todavía bien y no se ha ablandado, no se ha dañado nada. Procuramos siempre que la fresa va prácticamente del consumidor. Del productor al consumidor. Del productor al consumidor. Sí. Entonces buscamos que siempre haya una higiene necesaria pues para que ella... Tratar de garantizar lo más posible que el producto sea lo más higiénicamente posible. Tratar de que sea así porque usted coge una fresa de estas y usted lo único que le va a provocar es comérsela así de una. Ajá. Entonces buscamos es que, por ejemplo, yo utilizo guantes,
En el momento también del empaque también se utilizan los guantes y todo para tratar de darle ese toque higiénico a la fresa. Sí, porque ese es un producto que generalmente se consume en fresco, casi que muchas veces que sin lavar, sino que como lo toma uno ahí mismo, así mismo lo consume. Por eso es que pues, yo siempre, cuando empecé con este cultivo, yo siempre pensé que lo mejor lo más prudente, yo como tecnólogo agropecuario, era cuidar el consumidor, cuidar que las personas que se lo fueran a comer, en muchos de los casos son los mismos niños, tuvieran un producto que no fuera dañino para su salud, que lo indispensable en el producto es que salga sana, que salga en la medida de lo posible sin la utilización de los agroquímicos y buscando siempre el que no les vaya a hacer daño a seguridad alimentaria que llamamos. Buscando siempre eso, yo siempre como desde que salí de estudiar fue en eso, que hay que reducir el uso de los agroquímicos, que hay que buscar formas diferentes de producir. Ajá. Bueno, Mauricio, ahorita que estamos haciendo la recolección y que estamos hablando de que cuando terminaste de estudiar siempre pensaste en eso, ¿qué opinas vos ahora que estás adelantando este proyecto, que lo adelantas por iniciativa tuya, que lo has hecho, todo lo has hecho vos procurando generar tu propio empleo? De alguna manera ver como recompensado o poner en práctica lo que estudiaste, ¿vos crees que en Támesis es posible que los jóvenes puedan insertarse en la vida productiva en el sector agropecuario? Es que Támesis tiene todo el potencial. ¿Pero el potencial de qué? El potencial agrícola porque es que, y pecuario, porque es que en Támesis contamos con los tres climas. Si queremos sembrar fresa, podemos sembrar fresa. Si queremos sembrar papa en las partes más altas, también lo podemos hacer, ya sembrar otras cosas en la parte más cálida. A mí me parece que Támesis debería ser una de las despensas agrícolas de Antioquia, que todos los productos que se consuman también aquí mismo en Támesis, en el municipio, sean producidos acá, porque es que lo podemos hacer. Solo es que nos sintamos capaces, eso es una de las principales, que nos convenzamos de que somos capaces de hacer las cosas, de que, de que si investigamos, si preguntamos, si nos orientamos, vamos a ser capaces de sacar todo esto adelante. Y a mí me da mucha alegría porque yo, por ejemplo, este cultivo de fresas lo planteé también como un negocio familiar, donde aquí las personas que integran mi familia puedan estar acá, puedan venir, puedan trabajar también de cuenta de nosotros. Y de hecho lo hacen. De hecho lo hacen, por ahí viene mi papá, mi mamá, hay veces vienen hasta mis primitas, son niños que se enamoran de este cuento y eso a mí me satisface mucho. Bueno, entonces, ¿vos qué crees que se debería hacer para que los jóvenes se insertaran en esa vida productiva, se insertaran otra vez en los procesos productivos del campo y que le cogieran amor al campo? Yo pienso que eso debe iniciar desde pequeños, de inculcarles a los niños, desde pequeños inculcarles el amor por el campo. A mí me parece muy satisfactorio y aquí lo hemos hecho. Vienen los niños. Quisiera la alegría ver una matica de fresa así bien rojita, una frutica bien rojita. Me parece eso importante, que desde pequeños, que sigamos con un proceso educativo en la parte de los colegios, que les inculquemos también el amor por el campo, que les mostremos que se puede, que es productivo, que del campo puede vivir uno y no se tiene que ir a las otras ciudades. El tema de la educación es indispensable, el tema de la formación de las personas. Yo pienso que ese es el éxito de estos proyectos. De estos proyectos. ¿Vos dónde terminaste de estudiar? ¿Dónde hiciste el bachillerato?
Yo soy egresado del Instituto Agrícola Víctor Manuel Orozco, la institución educativa agrícola Víctor Manuel Orozco. Y de ahí continué pues mi proceso de formación allí en el municipio de Pintada. Es que no tenemos que dirigirnos a Medellín. Ahí vino la universidad, vino el Politécnico Jaime Zacaví y nos capacitó. Nos dio la tecnología agropecuaria, el cual nos ha servido demasiado porque nos quedamos en la región, seguimos produciendo y no nos tuvimos que desplazar a una ciudad. Eso, para mí me parece que eso es muy importante, que todos esos procesos de formación vengan a nosotros, que todos esos procesos nos formen como personas y nos formen en el campo, porque si nos vamos para la ciudad le perdemos el enfoque. El amor al campo se pierde, inclusive se pierde hasta el tiempo, porque lo que estudiaste allá generalmente no lo vas a aplicar en el campo. Entonces no hiciste nada, te fuiste, te ganaste una beca, pasaste bien 3 años y medio estudiando, pero te fuiste para la ciudad y se desconectó de todo. No, como le digo yo, a mí la formación, gracias a Dios, fue allí en el municipio de La Pintada, en el campo Julio C. Hernández. Ajá. Entonces yo seguía produciendo y en los fines de semana me dirigía a estudiar. Entonces a mí me parece eso chévere porque no dejé de producir, me formé y después de que me formé pude seguir Puedo produciendo. seguir produciendo eso, a eso me refería yo, que muchas veces muchos de los jóvenes se van, se desplazan, hacen bastante sacrificio para estudiar, pues no solamente el sacrificio de ellos, sino el sacrificio de los papás por brindarle una educación. Estudian mucho temas o carreras referentes al sector agropecuario, terminan de estudiar y se van para Medellín. Entonces se pierde el tiempo estudiado y se pierde lo que posiblemente podían ellos haber desarrollado como proyecto de vida, porque se van a la ciudad, indudablemente no se van a trabajar en el campo. Sí, eso es así, don Elkin, eso lo mejor es que las personas vuelvan al campo. Que es factible y es posible uno vivir de, bueno, cuánta área puede ser esto, estas plántulas? En las plántulas habrán por ahí, póngale 2000 metros cuadrados. 2.000 metros cuadrados, eso es una quinta parte de una hectárea. Una quinta parte de una hectárea y también podríamos, el terreno en total sería una cuadrita. Entonces todavía hay mucho espacio para sembrar, pero también tampoco, pues, en Támesis también se pueden producir otras cosas. Sí, claro, no es solamente producir fresas, en Tames también, gracias a lo que vos explicabas ahorita de la variabilidad de climas, de microclimas, eh, a, a la, a la gran oferta ambiental que tenemos, no solamente fresas, ya hemos visto que en Támesis se pueden producir plantas aromáticas, se pueden producir cultivos de tierra fría, lulo, tomate de árbol, papa, mora de Castilla, inclusive hasta flores. En el clima medio, pues café, se puede producir aguacate, mandarina, cítricos. Pues, aquí el abanico es muy grande de producción. Lo que uno no entiende es por qué muchas veces tiene que venir gente de afuera a producir en Támesis lo que nosotros sabemos que da. Sí, eso no lo entiende uno hay veces, porque es que nosotros que vivimos acá no le vemos el potencial. En cambio, a veces llegan personas de otro lado y dicen, qué maravilla, qué es este paraíso, qué cosa tan bacana esto por acá. Hay veces tenemos que irnos y volver Para poder valorar lo que para tenemos. poder valorar lo que tenemos. Eso es verdad. Después de que vos haces la recolección, ¿qué sigue después de la recolección? ¿Cuál es el proceso que continúa eh, después de la cosecha? Después de la cosecha ya las trasladamos pues al punto de acopio que es acá mismo pues en la casa. De ahí procedemos pues con ayuda de mi mamá
procedemos a la parte del empaque, que consiste simplemente en ir cogiendo por categoría. La categoría primera, la segunda, la tercera y la cuarta las vamos embandejando y las vamos empacando pues así en este papel para que ella nos permanezca fresca. ¿Se empaca en bandejas de cuánto, de qué gramaje? Nosotros empacamos bandejas de 500 gramos De 500 de libra. Bueno, ¿y qué más hacen fuera de producirlo en fresco? ¿Qué otra cosa hacen? La fresa por el momento estamos tratando pues de que lo que se venda la mayoría en fresco. Pero también sale otra categoría que ya es mucho más pequeña, la estamos transformando, estamos realizando un proceso de transformación en el cual estamos procurando hacer mermelada y pulpas para también posteriormente comercializarla aquí mismo en Támesis. ¿Dónde quién las comercializan? O si hay una persona interesada en adquirir los productos, en adquirir la bandejita de 500 gramos de fresa, ¿cómo hace para adquirirlas? Sí, eso ustedes, por ejemplo, aquí en Támesis la estamos comercializando pues en las diferentes legumbrerías que hay acá en el municipio. Y también si necesitan, si quieren o les gusta la mermelada, quieren una bandeja que sea directamente conmigo o alguna cosa, también se pueden comunicar conmigo al celular. Bueno, ¿y cuál es tu número celular o qué número del WhatsApp? En el WhatsApp 304-659-8688. Los atendemos, ustedes me dicen, vea, necesito tantas bandejas de tal categoría, las podemos seleccionar por categorías o quieren mermelada, pulpas, también las podemos hacer llegar a su domicilio. ¿En qué las empacan? ¿En qué las llevan? ¿Canastillas? ¿En cajas de cartón? ¿Cómo hacen para llevarlas a que no se maltraten? No, nosotros en el momento estamos llevándolas también en la nevera de icopor para darle una estabilidad, porque nosotros manejamos lo que es el transporte pues tradicional, que es la moto y todo, entonces la llevamos para que no se nos... Para que no sufra mucho. La llevamos en una neverita de icopor y ya la repartimos en el pueblo. Vida en el Campo es un programa que pretende enaltecer todos estos trabajos que realizan los habitantes del municipio de Támesis. Trabajos novedosos, proyectos novedosos que generan impacto, generan desarrollo y ayudan a la economía del municipio. Lo que pretendemos con esto es que se animen nuevos campesinos, nuevas personas a producir en el campo y que descubran en el campo una nueva oportunidad o una oportunidad de vivir mejor.